Con Spider-Man de Tobey Maguire, junto con una gran cantidad de otros personajes de la trilogía clásica de Spider-Man de principios de la década de los 2000, como el Doctor Octopus de Alfred Molina y el Duende Verde de Willem Dafoe, probablemente apareciendo en Sin Camino a Casa, pensamos que es un buen momento para volver a visitar la trilogía que llevó a Spidey por primera vez a la pantalla grande, con estas 25 cosas que quizás te hayas perdido. Esto incluye referencias a otros personajes de Marvel e incluso de DC sutilmente escondidos en las películas, y hasta algunos cameos que quizás hasta hayas olvidado. ¡Veámoslo! Hay muchos easter eggs de cómics en la trilogía original, la mayoría de ellos relacionados con Marvel y en particular Spider-Man. Pero queríamos comenzar con una referencia al principal rival de Marvel, DC. Probablemente lo habrías captado si eres fanático de los cómics, pero mientras Peter intenta hacer funcionar su lanzador de tela orgánico, que a todos nos encanta, ¿verdad?, prueba una serie de frases diferentes. Dos de estas en el doblaje inglés son bromas a DC con Up, Up and Away With, que se traduce en arriba, arriba y fuera telaraña, siendo una referencia de Superman y Shazam. Bueno, pueden adivinar a quién se refiere. Pero como dijimos, la mayoría de los easter eggs de la serie son referencias de Marvel, algunos menos conocidos que otros. Un ejemplo de esto es la referencia a un personaje de Marvel llamado Mantarraya. Para aquellos que no lo sepan, el Dr. Walter Newell, también conocido como Mantarraya, fue creado en los años 60 y es un experto oceanógrafo e ingeniero que diseñó un traje único para la exploración de las aguas profundas, basando la mirada en las mantarrayas, y termina trabajando junto a Namor un montón de veces. Sin embargo, ¿cómo se relaciona con la trilogía de Spider-Man? Bueno, mientras diseña posibles ideas para el vestuario, Peter esboza uno que se parece mucho al traje de Mantarraya. Lo siento, Spidey, ese ya está ocupado. Como sabes, Spider-Man 3, junto con las increíbles habilidades de baile de Tobey Maguire, tiene un montón de villanos diferentes, probablemente demasiados. Sin embargo, mientras que Venom y el Hombre de Arena tuvieron que esperar hasta que finalmente apareciera la tercera película, uno de ellos fue mencionado brevemente en la primera. Durante el momento en que se presenta a Jonah Jameson, hace lo mejor que sabe hacer y despotrica sobre cómo Spider-Man es una amenaza para la sociedad y en última instancia se siente frustrado porque nadie puede obtener una buena fotografía de la amenaza irresponsable, traicionera y desquiciada. Palabras de Jameson, no mías. En la escena, uno de los subordinados de Jameson dice la línea: Eddie ha estado tratando de obtener una foto de él durante semanas, que por supuesto es una referencia a Eddie Brock, quien, como saben, más tarde se convierte en Venom. Continuando con las referencias a los personajes de Marvel, la escena en la que Peter recoge algunas flores mientras se dirige a ver la obra de MJ, podemos ver dos tipos de flores con las cartas claveles y dragones encima. Aparentemente, estos fueron elegidos particularmente por Raimi porque eran una referencia a los villanos diferentes Snapdragon y Carnage, lo cual es bastante bueno ya que este último aparecerá en la secuela de Venom. Si bien Carnage puede verse como, ya sabes, un poco forzado, hay que decir que el Snapdragon es un easter egg bastante bueno. Un personaje que fue fácil de olvidar en la trilogía original fue el Dr. Curt Connors, mejor conocido como su alter ego Lagarto. Aunque nunca llegó a adoptar su forma reptil en la trilogía original y tuvo que esperar hasta el sorprendente Hombre Araña con Andrew Garfield, y si confiamos en las teorías Sin Camino a Casa, eso no significa que su alter ego no sea al menos mencionado en Spider-Man 3. Cuando Connor llama a Peter para contarle sobre la influencia del parásito y las ramificaciones, si miras de cerca en el fondo, podrás ver el esqueleto de, lo adivinaste, un lagarto. Sin embargo, hablando de Sin Camino a Casa, un personaje que desempeñará un papel destacado es Doctor Strange, a menos que, por supuesto, sea Mephisto. Sin embargo, su conexión con Spidey es más profunda que solo el UCM, y aunque no apareció en la trilogía original, al menos sabemos que recibió un reconocimiento. En Spider-Man 2, mientras Jameson y sus compañeros debaten sobre qué alias darle a Otto Octavius, casi aterrizan en otro título de Doctor, sugiriendo el nombre Doctor Strange. Hasta que, por supuesto, recuerdan que ya ha sido tomado por un neurocirujano. No es ningún secreto que Stan Lee aparece prácticamente en todas las películas de Marvel, y la trilogía original no fue la excepción, pero Lee no es el único nombre importante de Marvel que recibe una mención en la serie.
Steve Ditko fue otro hombre junto a Lee y Jack Kirby que jugó un papel importante en el éxito de Marvel, y sus vínculos con Spider-Man son particularmente fuertes, por lo que no es de extrañar que Raimi rindiera homenaje a la leyenda en sus películas. En Spider-Man 2, el incansable propietario de la casa de Peter, que ha sido eternizado en forma de meme, se llama Mr. Ditkovich. Si bien darle su nombre a un propietario gruñón que siempre está buscando alquiler puede que no suene como el mejor tributo, creemos que es bastante agradable. Para ser honestos, probablemente ya hayas captado pero queríamos mencionarlo por si las dudas. Mientras que Peter espera a MJ en el teatro, se encuentra con una mujer que toca una canción muy familiar en el violín, que claramente es la melodía del tema clásico de Spider-Man de la década de 1960, que ahora apuesto que está firmemente sonando en tu cabeza, ¿no? Como saben, Harry Osborn se pone en el lugar de su padre como el Duende Verde, y se lo muestra continuando su legado a través de un montaje en la tercera película. Sin embargo, se alude a que casi se convierte en un villano muy diferente, Hobgoblin. Ok, no es realmente un villano muy diferente, ya que este es un supervillano imitador del Duende Verde, pero durante el montaje vemos una versión plateada de la máscara del duende, que es más que probable una referencia a Hobgoblin. A lo largo de la trilogía, Raimi hace algunos juegos de palabras sutiles y divertidos relacionados con los arácnidos en general, con la inclusión de Alfa Romeo Spider y la cantidad de titulares con temas de arañas en el Daily Bugle, pero una en la que en su mayoría pasó desapercibida es la referencia a la película de 1981 de Lucio Fulci, El Más Allá, donde un hombre es mordido por arácnidos. Cuando Peter se transforma en su yo araña, se puede ver la silueta de una araña parpadeando en la pantalla, y fue un plano directamente tomado por Raimi de El Más Allá. Este va dirigido a todos los fanáticos de los cómics, que por supuesto son la mayoría de ustedes dado el tema, pero si eres un gran fanático de Spidey, lo más probable es que estés familiarizado con el easter egg del campanario en Spider-Man 3. En la escena, Peter se quita el simbionte dentro del campanario de una iglesia con Eddie Brock debajo de él. Esta escena es prácticamente sacada de los cómics. Es un momento icónico y las imágenes son tan memorables que la escena de la película es casi una recreación de esas páginas. A veces las empresas pagan un montón de dinero en efectivo para aparecer en una película, especialmente una de Marvel de gran presupuesto. Quiero decir, echa un vistazo a la apertura de Lejos de Casa, por ejemplo. Eso es literalmente un comercial de Audi. O el momento en el que Bond conduce un Ford en las Bahamas en Casino Royale. O simplemente las películas de Bond en general. En Spider-Man 2, una empresa se publicitó gratis. La pizzería de Joe, para la que Peter trabaja como repartidor, es en realidad una pizzería real en Greenwich Village. Y si llamas al número que figura en el casco de Peter, te comunicará con Joe's Pizza y podrás pedir una rebanada de pizza caliente. Si bien Flash Thompson es uno de los personajes más destacados de las películas de Spider-Man en el UCM, interpretado por el actor Tony Revolori, de El Gran Hotel Budapest, también estuvo en la trilogía de Raimi y fue interpretado por nada menos que Deathstroke de Joe Manganiello. Y se perdona si no te diste cuenta, ya que se ve tremendamente diferente. Flash apareció en el primer Spider-Man, donde le gustaba meterse con Peter hasta que le patearon el trasero. Pero en realidad regresó en la tercera película apareciendo en el funeral de Harry, lo que sugiere que tal vez maduró. Quizás que Peter le pateara el trasero fue algo bueno. Si eres un nerd del terror, probablemente ya conozcas pero nuevamente pensé ponerlo aquí de todos modos. Nos referimos a los múltiples cameos de Bruce Campbell, quien ha trabajado con Sam Raimi en múltiples ocasiones y es un buen amigo del director. Campbell aparece en las 3 películas, siendo él el locutor del Ring de la primera película, un acomodador de teatro en la segunda y un camarero en la tercera. Aquí te tengo una respuesta más de trivia relacionada con Bruce Campbell. También puedes reconocer su voz en los videojuegos de Spider-Man, ya que Campbell narra todos los niveles del tutorial. Si bien los efectos visuales de la serie pueden aparecer un poco anticuados ahora, en ese momento eran bastante innovadores, y a mí yo de 8 años me voló la cabeza lo genial que se veía. Raimi también apreció lo bien que se veían las películas y quiso rendir homenaje al director de efectos especiales, John Fraser, en la trilogía. En Spider-Man 2, mientras que MJ espera a su novio, se puede ver un cartel de fondo que dice Jay Fraser es especialmente efectivo. Un pequeño homenaje al gurú de efectos visuales ganador del Oscar.
Di lo que quieras sobre Spider-Man 3, pero una cosa positiva que tenemos que reconocer es que sabe de dónde vino y las películas que vinieron antes. Un ejemplo de esto son las imágenes que se pueden ver en el escritorio de Peter en su apartamento. La razón de esto es que si miras de cerca, notarás que las imágenes son las mismas que Peter tomó durante su visita al laboratorio. Ya sabes, la que lo convirtió en Spider-Man en la primera película. Al igual que la escena del campanario en Spider-Man 3, el momento en el que el Duende Verde deja caer a MJ, mientras hace que Peter elija entre la mujer que ama y un montón de escolares, se toma de los cómics, aunque hay un par de alteraciones. La principal diferencia es que los cómics es en realidad Gwen Stacy, quien se lanzó y murió como resultado de quedar atrapada en el fuego cruzado. Cuando David Fincher se unió al proyecto, planeó tener a Gwen Stacy en la película para que muriera en esta escena, pero Raimi cambió esto perdonando tanto a MJ como a los niños, pero manteniendo el momento en el que el Duende Verde es empalado en su propio planeador. Continuando con las referencias directas a los cómics, la escena en la que Peter ingresa a una competencia de lucha libre para poder ganar algo de dinero, pero en realidad termina siendo que el tío Ben sea asesinado involuntariamente, se toma de los cómics. Amazing Fantasy 15 de Spider-Man termina con una competencia de lucha libre antes de la muerte de su amado tío, y es también de donde vino el momento: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ya sé lo que vas a decir aquí y sé que lo hemos cubierto varias veces en este canal, por lo que no es probable que te lo hayas perdido, pero solo por la remota posibilidad de que no lo supieras a estas alturas, la escena de la bandeja del almuerzo donde Peter atrapa todo de una vez se hizo de verdad. Esto significa que la escena se hizo sin el uso de efectos visuales, sino con un adhesivo para asegurarse de que todo permaneciera en su lugar. La escena no fue fácil y Maguire se tomó 156 tomas para hacerlo bien, pero debemos reconocer que el resultado final es bastante impresionante. Otra escena que resultó difícil de rodar fue el muy famoso e icónico beso al revés bajo la lluvia, que ha sido recreado y parodiado en múltiples ocasiones. Aparentemente fue un poco una pesadilla lograrlo. Tomó numerosas tomas y el agua tuvo que ser removida constantemente de la nariz de Maguire para que pudiera seguir respirando. Como dijimos anteriormente, a todos les encantaron los lanzatelarañas orgánicos, ¿verdad? Bueno, no lo hicieron. Aunque voy a ser honesta, a mí me gustaron bastante. Quiero decir, sé que es repugnante y anatómicamente incorrecto, pero me gusta. Y sé que es una opinión impopular, pero ahí lo tienes. La idea de los disparadores orgánicos en realidad no era de Raimi y fue una creación de otro director adjunto al proyecto, James Cameron. La película de Spider-Man de Cameron habría sido enormemente diferente y habría tenido protagonizando a Leonardo DiCaprio como Peter Parker y habría tenido un ambiente mucho más oscuro que la trilogía de Raimi, pero terminó siendo descartada. Otros directores que estuvieron relacionados con la película fueron Ang Lee, M. Night Shyamalan, Roland Emmerich y, como mencionamos, David Fincher. Hablando de la versión de Cameron, aunque el Hombre Araña apareció en Spider-Man 3 y Electro en el sorprendente Hombre Araña 2, eran casi los villanos principales en Spider-Man antes que el Duende Verde. Pero ambos terminaron siendo olvidados en la sala de montaje. Sin embargo, hablando del Duende Verde, debido a que Willem Dafoe deslumbró como Norman Osborn, y es difícil imaginar a otros actores interpretando el papel, habría una gran cantidad de casi héroes. Los actores considerados incluyen Bill Paxton, Mel Gibson, Charlie Sheen, John Travolta, John Malkovich y el único e inigualable Nicolas Cage. Aparte de Bruce Campbell, hay una serie de cameos que aparecen en la saga, algunos de ellos posiblemente conocidos y otros quizás ni siquiera tienes idea de quiénes son. Lucy Lawless, Elizabeth Banks, Randy Savage, Octavia Spencer, Stan Lee obviamente, e incluso los medio hermanos menores de Tobey Maguire, que son los niños del tren que ven la cara de Peter y le dicen que no se lo dirán a nadie. Si bien hemos sido bastante elogiosos con la trilogía porque realmente la amamos, tenemos que burlarnos un poco de ella. Y eso se debe a que produce una especie de error de continuidad en los efectos visuales. Mientras que Peter se aleja de Times Square con Mary Jane en sus brazos, se le muestra balanceándose de izquierda a derecha mientras el cabello de Mary Jane cae hacia atrás de su cara como si se balancearan de derecha a izquierda. Sí, es trivial y sí, no significa nada en el gran esquema de las cosas, pero no se nos podía escapar.
Y como último punto, pensé en agregar algunas cosas. Mientras que los cineastas de la trilogía se tomaron algunas libertades con modificaciones en las ubicaciones típicas de los cómics, como Oscorp, cambiando de un rascacielos a una fábrica llena de humo, y nuevos nombres y lugares creados solo para la película, hay uno que se mantiene fiel a los cómics: Midtown High. Tanto en los cómics como en el UCM, este es el lugar donde Peter Parker pasó sus años de secundaria, y Raimi, manteniéndose fiel a los cómics, se aseguró que la escuela a la que asiste Peter en el primer Spider-Man también fuera Midtown High. Y también, otra respuesta de trivia: después del primer Spider-Man, Tobey Maguire terminó lesionándose la espalda en el set de Seabiscuit, más allá de la leyenda, y casi no pudo volver al papel de Peter Parker para Spider-Man 2. Entonces, Sony comenzó negociaciones con Jake Gyllenhaal y lo hizo alinear como reemplazo para Maguire. Afortunadamente, Tobey logró sanar a tiempo y terminó manteniendo su papel, dejando a Jake esperando hasta lejos de casa para estar en una película de Spider-Man. Bueno, eso fue todo. No olviden darle me gusta y compartir con sus amigos si les gustó el video. Suscríbanse y nos vemos en el próximo video de Película.